Seguimos en esta edición especial de lunes de CPM Mediodía con la visita que ya les habíamos anunciado en su paso por nuestra ciudad, por nuestra provincia, el dirigente social, candidato, precandidato a diputado nacional, Juan Grabois. Gracias por venir, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar acá en un lugar donde se escuchan otras voces, donde hay una estructura cooperativa de funcionamiento, democrática, y que además tuvo que resistir las presiones de las grandes corporaciones mediáticas, así que cada vez que vengo me gusta pasar un ratito por lo menos a saludar, y si bueno, me invitaron al programa, me ofrecieron unos mates. Y tenés ganas de charlar. Y tengo ganas de charlar, sí, me levanté con ganas de charlar. Pero no conocías el canal, ¿no? ¿No habías venido? ¿Al canal no? No habías venido. Creo, si mi memoria no me falla, porque me está fallando últimamente, lo estoy trabajando con mis cuadernitos, pero bueno, ya es como un exceso de... Yo ando, viste, de gira por todos lados. Sí. Que es un esfuerzo físico muy grande, es muy lindo también porque llevas un poco de esperanza a la gente que está triste, digamos, por lo que está pasando políticamente, pero ya son tantas caras que se te complica, ¿no? No, por supuesto, y los lugares también, ¿no? Y además, lamentablemente, no hay muchos dirigentes que tengan conocimiento nacional, perdón por la palabra, moviendo el orto, lo cual es un problema, ¿no? Hay que suplir esa orfandad que existe de compañeros que salgan un poco de Twitter y de los medios, que está muy bien, ocupar esos espacios para transmitir ideas, pero que salgan un poco a hablar directamente con la gente en una plaza, en un lugar abierto, donde por ahí te toca que pase un libernazi a putearte, y aguantar el parche y decir, bueno, estamos en una época donde hay que nadar contra corriente, hay que nadar contra corriente. En el punto ese me da la sensación, a mí lo hemos hablado mucho en la campaña, de que fue un extremo lo de Milei, el hecho de no conocer el territorio. Acá nunca vino. No, pero creo que debe conocer menos de la mitad de las provincias. Bueno, hay muchas cosas que son hoy, si se quiere, un activo político-electoral, pero que son deshumanizantes. Degradar al otro, sobre todo a los sectores marginalizados, es un activo electoral. Centrarse en la comunicación a través de las redes sociales y trabajar con mecanismos de penetración muy sofisticados, de segmentación a través de las redes sociales, es un activo electoral. Sobarle el lomo a los multimillonarios, desde luego, es un activo electoral, porque te ponen guita, porque te dan cobertura. Lo que pasa es que a veces esos activos electorales funcionan para los que piensan la política como capital, y no para los que pensamos como proceso de transformación, y que, como dice la canción, todavía creemos en mirar a los ojos y todavía tenemos en mente cambiar algo. Juan Grabois está acá en la ciudad, en su gira que está haciendo, presentando un libro, gira como un rockstar, ¿no? Argentina Humana. Y te quería preguntar, antes de seguir por el camino que venías charlando, porque me interesa mucho ese punto, sobre todo cómo se construye para adelante. Digo, ¿cómo viene la presentación del libro? ¿Cuál es la repercusión en este cara a cara, ¿no? Este ojo a ojo, mirarse con la gente, ¿cómo viene? La verdad que para mí es una experiencia extraordinaria, digamos. Mucha gente, tratamos de hacerlo al aire libre, a veces se puede, a veces no. Hice Mar del Plata, hice reuniones en Mar Chiquita, en Santa Teresita, que hay, pues yo también voy a ver las experiencias sociales que hacen los compañeros de mi generación, los que se fueron formando cuando yo estaba en el movimiento social, o antes incluso, o sea, la generación del 2001, y hay cosas tan lindas, por ejemplo, una escuela de surf que es terapéutica, ¿no? Terapia marítima le llaman, hay 100 pibes en proceso de recuperación de las adicciones con sus tablitas de surf. Y bueno, en Mar del Plata fue un montón de gente, y después hice Bariloche, San Martín de los Andes, Neuquén, ahora en Santa Rosa, creo que me estoy olvidando alguna. Y sí, viene mucha gente y yo me quedo 1h30, 2 horas firmando los libros y hablando un poquito con cada una de las personas que vienen con un cacho de esperanza. A veces depositan demasiada, ¿no?, en uno, y me dedico una buena parte de la charla a decirle a todo el mundo, bueno, ¿y vos qué haces? ¿No? Porque
Está bien, te gusta venir a escuchar a un dirigente que sale en la tele, pero vos qué haces. Y eso mismo le digo a todos los que están en contra de Milei. ¿Vos qué haces? Tuiteás, salís a pintar una pared, sos solidario con tu vecino en la batalla cultural. Es decir, preguntate vos qué haces antes de quejarte de los dirigentes que no hacen, ¿no? Porque uno tiene que... Vos te cruzás con un dirigente que no se está moviendo y lo puedes criticar, pero es más lindo si lo criticás diciendo yo que no soy nadie en política, voy a una brigada educativa con Argentina Humana, o una brigada sanitaria, pongo una semana de mi tiempo, un día de mi semana al servicio de otro, por lo menos doy la batalla cultural desde ahí, soy abogado y me la banco para firmar un amparo contra las medidas de mierda de Milei. Bueno, eso es un poco la idea de que el miedo es contagioso, pero el coraje también, ¿no? El individualismo es contagioso, pero la solidaridad también. Y eso es lo que estamos tratando de transmitir como mensaje general. Y después el libro tiene sus particularidades, ¿no? Ese coraje que es contagioso, ¿sentís que en algún punto esto que lo decís a tus pares? Yo entiendo que lo que vos planteabas recién, de que mirarse cada uno qué está haciendo contra estas políticas de ajuste, contra las políticas de hambre. Digo, pero el que es funcionario, o el que tiene un rol, o que ejerce la política hace un tiempo, digo, bueno, tiene un cargo más, ¿no? Un cargo en el sentido de una carga. Digo. A mayor poder, mayor responsabilidad. Bien. Pero te voy a decir lo que yo pienso. ¿Los ves, digo? No, no los veo. Veo que hay una pérdida, y esto es la parte, el primer capítulo del libro, que hay un problema de fondo, más allá de una evaluación moral de los funcionarios, que hay gente buena, mala, como en todos lados, que es una pérdida del sentido de propósito. El sentido de propósito es ¿para qué haces lo que haces? ¿Para qué lo haces? Y eso puede tener una formulación general, ¿no? La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Es muy linda esa formulación. Además es muy aristotélica, permitir que cada persona pueda buscar la felicidad, o muy de la Revolución Norteamericana, digamos, de independencia contra los británicos, artículo 2, 3 de la Carta de Independencia, la posibilidad de cada uno de buscar su propia forma de felicidad. Desde luego la felicidad no la va a decretar el Estado, pero el Estado y la sociedad pueden garantizar un piso de derechos que le haga más fácil a una persona que nace en un contexto de pobreza realizarse y buscar la felicidad. Esto que te estoy diciendo, ¿no? Que es, bueno, recordar las raíces éticas del movimiento nacional, popular, humanista, que tiene una raíz cristiana, pero que se amplió a otros sectores, que tiene 200 años en la Argentina, que no surgió con Perón, ni con Néstor, ni con Cristina, ni con los gobiernos, vamos a decir, populares, que tuvieron sus aciertos, sus errores. Surgió, por lo menos, con los patriotas que hasta en ese momento se percibían españoles de la reconquista de Buenos Aires frente a las batallas inglesas, y desde luego con la guerra de independencia, con San Martín, con Bolívar. Bueno, recuperar esa idea de una patria grande para garantizar las condiciones básicas de un pueblo feliz. ¿Y eso qué quiere decir en términos concretos? Bueno, lo tenemos que explicar, que fue el problema del Frente de Todos, que no solamente tuvimos un mal presidente, incluso peor de lo que se podía predecir en su momento. Para nosotros estuvimos muy en contra de esa decisión, porque una forma de predecir la conducta futura es la conducta pasada, ¿no? Y era una persona que no había tenido buena conducta. Pero no nos esperábamos una gestión tan mala, salvo algunas áreas en particular. Ahora, eso podremos atribuírselo al jefe del Poder Ejecutivo. Lo que todos tenemos responsabilidad es no haber exigido un programa de gobierno donde, por ejemplo, en el área de vivienda o de lotes con servicio, para la vivienda, para la producción, bueno, un número, ¿cuántos? No nos da la nafta para hacer 1 millón, que es lo que se necesita, 400.000, 100.000 por año. Bien, que la gente sepa. Va a haber 400.000 que para cualquiera que necesite se va a sortear por Lotería Nacional y se va a poder hacer su casita en este lote que va a tener agua, luz, cloacas y que le va a quedar a 30 kilómetros máximo de la casa. Eso se puede hacer, no es una locura. Universalizar las políticas sociales para evitar esto que llaman la intermediación, pero al mismo tiempo fomentar el cooperativismo para evitar el individualismo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuántas cooperativas? ¿Cómo las va a apoyar el Estado? Etcétera. Mejorar la situación de la clase trabajadora, sobre todo de los trabajadores cuentapropistas, informales, el pluriempleo, que todo el mundo tenga una base de ingresos garantizada cuando está en una situación de informalidad. Nosotros le llamamos el salario básico universal.
lo podemos discutir, hay mucha gente que está en contra porque el pensamiento mezquino de no se lo merece, como la propaganda de Tang, ahora bajó de los señoritos, porque era un señorito el que no se lo merecía, a los pobres, entonces no se lo merece, no se merece comer. Bueno, nosotros vamos a combatir ese pensamiento mezquino. Te digo, una serie, el plan nuclear, para ir a otro lado. Sí. ¿Cuál es el plan nuclear en Argentina? Bueno, así el libro, todo el segundo capítulo es un resumen de lo que nosotros llamamos el tercer plan quinquenal o el plan de desarrollo humano integral, donde decimos un montón de medidas que nosotros creemos que hay que tomar y esas medidas básicamente enunciándolas y diciendo cómo se pueden realizar. ¿Cuántas veces te hiciste la pregunta de cómo convenzo al que en algún momento convencí y se decepcionó con el gobierno del que fui parte? Viste que vos me decías el funcionario tiene mayor responsabilidad. Sí. Yo creo que hay algo que es muy importante plantear sobre el tema de lo que pasó durante el gobierno del Frente de Todos. Puede ser que piense que es importante porque, entre comillas, nos conviene. Pero siempre lo pensé. Lo mismo pensé durante los gobiernos que para mí fueron mucho mejor de Cristina. Ser parte del gobierno es ser parte del Ejecutivo. El gobierno es el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo es unipersonal en la Argentina y los demás son todos asesores, ¿no? Que tienen responsabilidad. Hay funcionarios que funcionaron y otros que no funcionaron. Entonces, cada uno tiene responsabilidad en la medida de su participación. Porque si no, se despersonaliza todo. Entonces, el gobierno son todos. No. Los que decidimos no ser funcionarios del gobierno, o cosa que para mí era muy fácil ser, de hecho me ofrecieron varias ocasiones, teníamos una caracterización del gobierno, sabíamos que había límites muy bajos y decidimos no exponer el liderazgo que en ese momento teníamos y poder ser muy críticos, como fuimos nosotros cuando Alberto era rubio alto de ojos celestes, no cuando se filmó diciendo decime cosas lindas, digamos, ¿no? Bueno, ese es un elemento. Pues, ¿cómo convencer a los que se decepcionaron? Bueno, primero me tengo que convencer a mí mismo. Pero vos lo estás. Porque la decepción es muy grande. Lo estoy de que hay que hacer un cambio fuerte. De hecho, si no, no hubiésemos ido a las PASO con Massa. Es decir, que hay formas de representación política y de estructuración de los acuerdos de poder que hay que cambiar y que nadie tiene la receta, pero por lo menos nosotros tenemos nuestra recetita de lo que no va. Y lo que no va es confundir una coalición amplia con un proyecto político. Claro. Una coalición electoral, que yo estoy de acuerdo con la coalición electoral, ¿eh? Sí. O sea, de hecho, estoy planteando, mis compañeros a veces me cagan a pedos, pero yo estoy planteando un frente antifascista contra Milei, yo creo que hay un protofascista. Sumaste a Carrió, sumaste varios. Por ahí me equivoqué en decir los nombres, claro. Porque los nombres, sacá los nombres. ¿Cómo se dice cuando te vas para atrás? Hago un rewind. Claro. Aprieto el rec. No, rec es grabar. Rectifico lo que dije de los nombres. Sí. Saquemos los nombres. Hablamos de espacios. Sí. Pasó en la Argentina durante la dictadura de Videla, para decir, la multipartidaria, fue junto a la CGT en su paro más los organismos de derechos humanos, lo que generó las condiciones para la transición democrática. Y era una multipartidaria de 11 partidos. Bueno, yo creo que todos los partidos que tengan algún criterio de democracia elemental, del cumplimiento de la Constitución, tienen que firmar un acuerdo en una escribanía, se sacan sangre, todos nos sacamos sangre, yo soy presidente de un partido, se sacan la sangre con una jeringa, la ponen en un tintero, agarran una pluma y firman con sangre, no le voto nada a Milei. Salvo que mande, declárese el Día de las Mariposas el 11 de septiembre, está bien, no hay ningún problema. Pero o viviendas con servicios sociales. Exactamente, es decir, y se promueven proyectos, aunque Milei los vete, proyectos populares, ¿no? Y que esté muy claro. Entonces ahí sí puede haber una interna con un viejo criterio, que es el criterio de marchar separados para golpear juntos. Entonces, eso es un frente electoral. No lo podemos confundir con un frente político. Así como yo con Massa tengo bastante poco que ver, con un tipo que puso la inflación al 120%, que decía que iba a meter presos a los de un sector político que era opositor 2 años antes y que ahora trabaja para, esto es increíble, trabaja para un fondo de inversión que es acreedor de la Argentina. Habían sido candidato a presidente, o sea, y no es Milei, ¿eh? O sea, lo tenemos dentro de Unión por la Patria. Entonces, el que me venga a decir que si yo planteo ampliar eso está mal, bueno, que se fije lo que hoy es Unión por la Patria.
Y yo planteo ampliarlo, pero con el mismo criterio que en las PASO, que es, marchamos separados, ahora después cuando nosotros perdimos las PASO, honramos nuestro compromiso de acompañar al que ganó, con la nariz tapada, porque hubiese sido muchísimo mejor que Milei. Muchísimo mejor que Milei. Aún siendo lo que es, ¿no? Bueno, ese es un... A ver, si pudiéramos ampliar la coalición hacia el frente izquierda sería extraordinario. El problema es que, bueno, la mentalidad trotskista es una especie de masoquismo del 3%, ¿no? O sea, no les gusta salir de ese esquema, pero debemos tener más puntos en común con ellos y con Massa. Obviamente, para nosotros, la columna vertebral de cualquier frente electoral es el peronismo, en su sentido amplio, que incluye el kirchnerismo, que incluye el peronismo de las provincias, que incluye incluso a los provincialismos, que son una estrategia, no de los gobernadores, sino del sistema, para convertir a nuestro país en 24 países separados. Es una estrategia balcanizadora como la que tuvieron los británicos cuando convirtieron Latinoamérica, la patria grande, en unos 25 países independientes, sin capacidad de negociación conjunta en lo más importante, que es el cuidado de nuestros recursos estratégicos y nuestra soberanía política que nos permite un desarrollo integral. Por eso, al igual que África, somos territorios subdesarrollados, básicamente porque las grandes potencias lograron dividirnos para saquearnos. Vos hablabas de ese frente con el peronismo como referencia y un peronismo amplio, decías recién. ¿Cuánto suma o cuánto resta la figura de Cristina Fernández de Kirchner para lograr ese peronismo amplio? Bueno, ¿cómo no va a sumar, no? O sea, es la principal referencia... Pero, perdón, resta, digo, para sumar a los federalistas, no sé, pienso en el peronismo cordobés. Mira, eso es todo chamullo. Después, cuando les conviene, se juntan todos. El ejemplo de Massa es clarísimo. O sea, a ver, hay un plano que es el sentido de propósito, que es lo filosófico, que es lo programático, que es la estrategia de poder, entendiendo el poder como un servicio. Ese es un libro. Es el primer libro que hay que leer, para mí. Sea el mío, o sea la comunidad organizada de Perón, o sea la política de Aristóteles. Y después hay un segundo libro, que hay que leerlo después, que es El Príncipe, de Maquiavelo. Sí. Es decir, los medios. No es que... Acá no hay nadie antikirchnerista. Son antikirchneristas cuando les conviene. Y podría decir lo mismo del kirchnerismo. Massa es malo un día y al otro día pasa a ser un fenómeno, digamos. Bueno, ese es el libro Maquiavelo. Entonces ahí lo que hay que entender es que cuando hay un proyecto con capacidad de ganar electoralmente, es fácil sumar. Cristina tiene algo que no tiene prácticamente nadie en Argentina, que los humildes tienen un amor muy grande por ella. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Un amor muy genuino. Yo lo vi porque algunas veces la llevé a recorrer, porque a mí los dirigentes tienen que recorrer las barriadas, y yo veo eso, ¿viste? Un amor muy genuino. Y eso siempre tiene un valor. ¿Por qué? Porque la gente tiene la experiencia en su memoria de cosas lindas que pasaron. Yo siempre doy un ejemplo de algo que parece menor. Porque nosotros hablamos de que sí, efectivamente, como decía Evita, donde hay una necesidad, hay un derecho. Entonces hay mucha gente humilde que no tenía dientes, o que tenía los dientes mal. Y hubo un plan que se llamaba Sonreír o Sonrisas, algo así. Sí, sí. Que hicieron 100.000 o 150.000 prótesis o arreglos dentales que permitió que un montón de señoras y señores y chicos puedan sonreír sin tener vergüenza, ¿no? Y hay gente que tiene ese recuerdo. Y hay gente que tiene el recuerdo de que su hijo tuvo una computadora y que pudo aprender con la computadora. Y hay gente que tiene el recuerdo de que, bueno, por primera vez un presidente se le planta a sectores de poder económico que históricamente fueron muy prepotentes. Entonces, en ese sentido, mira, la verdad es que si vos me decís en el cálculo electoral, si suma o resta, te diría que casi no me importa. Hay una frase que dice: sin Cristina no se puede, con Cristina le alcanza. ¿La escuchaste? Sí, sí, muchas veces, sí. Bueno, yo pienso distinto a eso. Yo pienso, sin Cristina, por lo bueno que representa, sin negar lo malo, por lo bueno que representa, sin Cristina no se debe. Es un tema ético. No se puede tirar por la ventana a alguien que hizo cosas buenas a favor del pueblo.
y mucho menos quienes se formaron y, entre comillas, se beneficiaron en su carrera política con ella. Así como te digo esto, te digo, Cristina nunca fue conducción de nuestro partido de Patria Grande. Nosotros no le debemos lealtad política a Cristina. A lo sumo gratitud por lo que hizo por el pueblo. Y aún así, diciéndote eso y sabiendo que no me conviene, nosotros tenemos una posición de reivindicar lo que ella hizo. Reivindicar lo que ella hizo. Ahora, reivindicar lo que ella hizo es reivindicarla en su carácter de expresidenta, en su carácter de líder política de gran parte del pueblo argentino. Incluso en términos electorales, si ella se presenta en alguna categoría para las elecciones nacionales, nosotros no vamos a competir en esa categoría, pero es la única excepción. ¿Qué quiero decir con esto? En La Pampa. Sí. Me explicaron cómo eran los sectores políticos, pero ya medio que me olvidé. Pero hay dos compañeros que yo los conozco hace mucho tiempo y les tengo mucho aprecio. Copete, el intendente, Luciano de Nápoli. Lo conozco de la Facultad de Derecho cuando militaba en el estudiantil y nosotros habíamos formado el Movimiento de Trabajadores Excluidos, donde iban los cartoneros a comer a un comedor que habíamos hecho en la biblioteca de la Facultad de Derecho. Una experiencia extraordinaria. Muchos abogados se sumaron al movimiento social después. Esto te estoy hablando en la prehistoria de la Cámpora. Sí, sí, ¿no? sí, Cuando sí, no sí. existía la Cámpora, no estaba Néstor, no más. Y a Luchi la conocí cuando Cristina era senadora, vicepresidenta, y ella estaba de secretaria administrativa de la Cámara, y yo... O sea, no hace tanto. No hace tanto, no creo que la conocí antes, pero por lo menos 6 años. Sí. Pero fue muy intenso porque, qué sé yo, toda la parte del intento de asesinato de Cristina, etcétera, viví mucho con ella de eso. Y ella siempre me tuvo un aprecio particular en un entorno donde en general no me quieren. O sea, en el entorno de Cristina, salvo algunos, no me quieren. Es loco eso. Porque vos, aparte, siempre has sido, le has mostrado tu gratitud, digo. ¿Por qué no? No, ni siquiera gratitud por lo que hizo por el país, Por no el- por lo que no, hizo, por el país, por el porque país. por mí mucho no hizo, te aviso. O sea, en la campaña electoral hizo 5 actos con Massa y ninguno Digo, conmigo. con vos. No, Pero obvio. bueno, Pero muchos ¿por qué no me no te quieren. quieren? Porque hay mucha pelotudez, muchas envidias, competencia. Les molesta cómo hablo yo con Cristina, que no hablo como si fuera la reina Victoria, digamos. Y Luchi sí, siempre me tuvo... A ver, Luchi y la gente más de abajo, ¿no? Los administrativos, etc. Y Máximo también, con Máximo, que también es otra cosa. A mí me dicen, no lo nombres a Máximo porque es mala palabra, porque me importa un rabanito. Para mí es un tipo que tuvo capacidad de análisis político, que cometió errores, que tuvo aciertos y que yo tengo una buena relación, me parece inteligente, etc. Pero te decía acá en La Pampa. Sí. Vamos a suponer que Máximo, Cristina decían, bueno, nuestros candidatos a senadores y diputados. Acá renuevan 3 diputados. 3 nada diputados. más. Nuestros candidatos a diputados son Luchi, que la quiero muchísimo, Pepito y Paulita. Dice, y ustedes tienen que integrar la lista. Pueden poner el segundo o el tercero. No. Nosotros vamos a ir con nuestra lista. Perfecto. Si viene Silioto, que ahora me cae mejor de lo que me caía hasta hace ¿Por qué? hasta hace una hora, porque me contaron que él sacó una declaración de que en el 2027... Ah, lo dijo acá, sí, sí. El cierre de año. Que se va. Me parece muy honorable. Ujú. 2 mandatos de gobernador, bastante buenos, por lo que me dicen. Él tiene buena imagen, ¿no? Sí, generalmente está esa encuesta de gobernadores, no sé cuán creíble es. ¿Pero cuánto está tiene en la muy bien. provincia? ¿50%? Y ganó con el 40 y... Bueno, entonces debe tener más. pico, Porque no me siempre es un acuerdo. poco más. Pero tiene una buena imagen. Podría estructurar... Acá no hay reelección, ¿no? Después de 2 mandatos. No, ya él Bueno, no puede pero más. podría ser senador. Sí, claramente. Ya fue diputado nacional, Ujú, entiendo. ujú. O sea, 12 años, bueno, seguramente antes fue otra cosa, 12 años de político. ¿De qué laburaste? De político. Bueno, pero sí, de político. Bueno, la verdad que un tipo que tampoco es tan grande diga, ya está, terminó en mi etapa, ojalá que ayude a formar otros, me parece honorable. Me parece honorable. Nunca le exigiría a nadie que lo haga, pero me parece honorable, me gusta eso. Ujú. Entonces, vamos a decir, bueno, pero Silioto arma su lista con sus delfines. Claro. No al lugar, salvo que tenga, de nuevo, firmemos un acuerdo de que vamos a impulsar la reforma agraria, por ejemplo. Hay que ver si lo firman. ¿No lo van a firmar?
Sí pueden firmar lo de que no se vota a Milei, pero que vamos a impulsar la reforma agraria, que vamos a impulsar el salario básico universal. Bueno, ahí discutimos. Y además nosotros tenemos una teoría de la representación de que hay que aerear todo el espacio, para no usar la palabra renovar, porque la usa una persona que me cae medio mal. Hay que hacer un trasvasamiento social y generacional, y tiene que haber gente que haya hecho cosas. Por ejemplo, alguien que dirige una cooperativa como esta, hizo algo. Alguien que organizó un grupo de recicladores y que viene en un barrio popular y que viene muy de abajo, hizo algo. Es una persona que tiene capacidades que no son reconocidas en la política como méritos, mientras en las listas, muchas veces, no siempre, hay una meritocracia inversa, el más boludo primero. El más boludo primero, el más lamebotas primero. Sí. Bueno, nosotros queremos cambiar ese criterio de representación. Es un cambio al que nos lleva la realidad de un candidato, no me gusta utilizar el término inglés, pero de outsider como es Milei, que es un tipo que no tiene nada que... A ver, sacando el establishment que lo banca, sacando los poderes concentrados que estarán detrás y demás. Digo, es un tipo que, incluso mi pensamiento es que a la derecha le molesta tener que votar a un tipo como Javier Milei por sus formas. Ya, como figura, vamos a decir que estuviéramos en una serie de Netflix, Sí. ¿no? Como figura ficcional, sería un gran personaje. Seguro. Gran Sin personaje. duda. Muchos giros ese personaje. Gran ¿no? personaje. No, giros, caras, brotes, sub y bajas, declaraciones absolutamente, no sé cómo llamarlas, digamos, ¿no? Una desubicación que parece esa película Pobres Criaturas, Sí. que le mete en el cerebro de uno. De Emma Stone. Ok. Sí. Ah, rarísimo. Y las cosas raras en la ficción son muy interesantes. En la realidad son un problema, ¿no? Es un fundamentalista de ideas demoníacas. Y cuando digo demoníacas, lo digo un poco en tinte religioso, porque yo soy católico, pero también en tinte político, es decir, ideas del mal. Pero la verdad es que lo que gobierna, Milei es un mascarón de prueba, muy atractivo para todos, y me incluyo si se quiere en este punto, todos los que creemos que el sistema venía putrefacto. Lo que pasa es que él marca una salida muy deshumanizante, aunque en lo económico no inventó la rueda de nada, digamos. Es muy parecido al decálogo menemista que alguna vez Dromi pasó, que decía todo lo que debe ser público será privatizado. Se confundió, tuvo un acto fallido, pero ayer lo escuchaba a Sturzenegger en una nota que da... Hay que escucharlo a Sturzenegger en la nota que da con los Yankees, porque ahí revela el plan. Habla en inglés bastante bien, cosa que es un pequeño mérito, comparado con otros políticos que tuvimos. O sea, si te querés hacer el cheto, por lo menos aprende a hablar en inglés. Y él dice, por ejemplo, política de viviendas. El Estado no tiene que tener política de viviendas. No tiene que construir viviendas, nada de eso, tiene que hacer todo el mercado, no tiene que hacer lotes, no tiene que mejorar barrio, no tiene que hacer nada. Y dice, nosotros nos preguntamos cómo un gobierno libertario tiene que funcionar. ¿Tiene que hacer viviendas? No. Y después utilizamos una narrativa, no lo dice explícitamente, diciendo que hay coimas, corrupción, etcétera, pero hay un tema de fondo que es ideológico. El Estado no tiene que hacerlo. Ahora estoy pidiendo que me lo armen bien ese video, porque ese video muestra el debate de fondo, que es el que ellos le esquivan con la denigración de todo lo que es bueno y noble en el mundo, digamos, ¿no? Que los derechos humanos, las organizaciones sociales, la vivienda social, la obra pública, o sea, todas cosas que necesita la sociedad, no van de frente con lo ideológico, y Milei sí va un poco de frente, sino que te lo enturbian extrapolando casos chotos que hubo y que son ciertos. Sí, sí. A veces son mentiras, pero a veces son ciertos. Entonces, extrapolando algunos casos, demonizando, plantean que la política es mala, ¿no? En el caso de la urbanización de los barrios populares, por ejemplo. Que me afané no sé cuántos millones de dólares, que Fernanda Minio, que fue la funcionaria, que encima le entraron a la casa a las patadas, bueno, o sea, todos sus derechos constitucionales por ser villera. A mí no me lo hacen eso, porque soy abogado, porque soy de clase media, a mí no me entran hacia mi casa. Espero que no lo hagan igual, pero a Nati Saracho, que es diputada, que tiene fueros,
también la cagaron a palos, porque los foros de los villeros no valen, y porque no se arma un escándalo como si hubiesen cagado a palos a cualquier mujer de la política que no sea villera. Eso hay que registrarlo. Pero te decía, demonizaron, nunca llamaron a una indagatoria, nunca citaron a nadie, es todo verso. Porque en última instancia lo que ellos piensan es que eso está mal, que no hay que hacerlo, ¿no? Entonces, si se diera ese debate de fondo, yo siempre decía, a ver, ahora la estructura de integración urbana no la tiene más la mafia de Grabois. Yo nunca me metí en eso, simplemente fomenté la ley. Ahora la tienen ustedes, que son unos genios. Bueno, háganla funcionar. Claro. Bueno, no la quieren hacer funcionar, la quieren destruir, no les interesa. Hablaste de varias figuras del peronismo, Unión por la Patria, y me gustaría preguntarte por Axel Kicillof. Me quedé con la frase que dijiste de Cristina Fernández de Kirchner, que es una de las pocas políticas argentinas que tiene el amor noble del sector más popular de la Argentina, lo referenciaste en la provincia de Buenos Aires. ¿Le cabe eso a Axel Kicillof? No. Mira, Axel también lo conozco hace 20 años. Es un tipo honesto, inteligente, buena persona, y hoy es la figura de recambio con mayor potencial para ser presidente en el 27. Es decir, viste que está el debe y el haber. Claro. En el haber tiene un montón. Tiene un montón. En la provincia de Buenos Aires hay algunas áreas que funcionan muy bien, otras que no. Tiene un montón en el haber. En el debe, ¿qué tiene? Desde mi punto de vista, le falta un poco de barro. Tiene una relación muy intelectual con las cosas, y en el peronismo, y yo no ando con el peronómetro, aunque vengo de linaje peronista de 4 generaciones. Sí. El peronismo es la sinfonía de un sentimiento, no es la sinfonía de un pensamiento. Entonces no puede haber nuevas melodías sin sentimiento. Y ahí falta un poco de eso. Tienen el haber, lamentablemente creo yo, haber construido un entorno que no contribuye a que él se proyecte como presidente, y que la interna con Cristina tiene que ver básicamente con una cuestión, y en esto no hay buenos y malos, Hubo una etapa en la que algunos compañeros de la Cámpora lo agredieron mucho, injusta e innecesariamente, y hubo una reacción de cerrarse en un entorno que tiene intereses particulares, que no es el interés de que Axel sea nuestro candidato a presidente. Por ejemplo, las listas de diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le importa a Axel eso? Si tiene mayoría en la legislatura hoy, ¿por qué va a disputar la 4ª sección electoral? Es una cosa tonta. ¿Eso a qué le sirve a los intendentes de la 4ª sección electoral? Que no son axelistas, son axelistas un día y al otro día son randacistas y al otro día son, no digo todos, pero digo en general. Y a los advenedizos, que dicen, esta es la mía, se divide esto, puedo meter un diputado porque la Cámpora no me iba a meter nunca y ahora tengo un chabón que mide. Y por último, creo que así como hubo una agresión injustificada hacia él, que yo lo defendía a capa y espada, en público y en privado, él cometió un error, no sé si por motu propio o por malas influencias, pero yo se lo planteé. Y a mí me gusta decir, salvo que sea un secreto y la persona me diga esto es un secreto, Sí. a mí me gusta decir lo que pienso en on y mirando a la cámara o al conductor. Él cometió un error de ingratitud en no haberle apoyado a Cristina en las elecciones para el PJ Nacional, que al final no fueron, ¿no? Pero sí. Quedaron en una posición neutra. Era simplemente un acto de gratitud con quien, en definitiva, construyó su carrera política. Esto no le quita méritos a Axel. Axel tiene muchos méritos propios, pero es innegable que la posición en la que está se construyó sobre la base de haber sido funcionario de Cristina, senador de Cristina, o diputado, no me acuerdo, gobernador de Cristina, digamos. Nosotros en eso tenemos una pequeña ventaja. No somos de Cristina. De nadie. Tenemos una autonomía de origen, Claro. no de ruptura. Pero, insisto, Axel es el mejor posicionado de nuestro espacio. Ojalá que logre sanar las heridas que por ahí él no generó, pero como decías antes,
hoy la mayor responsabilidad institucional dentro del campo nacional y popular la tiene Axel. Es el gobernador de la provincia más grande y tiene una responsabilidad superior a la de Cristina, que hoy es una ciudadana, ¿no? Preside un partido, sí, no es gobernador. Entonces, Axel tiene una responsabilidad muy grande y nosotros estamos para ayudarlo a que la pueda desarrollar y que puedan sanarse esas heridas. Y yo creo que para que las heridas se sanen hay que ser muy franco y no encerrarse en un cuarto, cagarse a piñas y salir arreglado. No. Debatirlo respetuosamente, públicamente y poniendo la trucha, no tirando la mano y escondiendo la piedra, que son los famosos off, ¿viste? Está lleno. La gente que hace off, desconfiale. Por supuesto. Desconfiale. O sea, pero ¿por qué no me pones tu nombre y tu apellido, papi? O sea, ¿cuál es el problema? Eso es tirar la piedra y esconder la mano, eso es feo. Juan, gracias por haber venido. No, por es un favor. placer para nosotros como medio cooperativo recibirte, abrirte las puertas del canal y bueno, charlar un poquito. ¿Cuándo acerca de sale Argentina. la entrevista? Ahora. Bueno, Ahora. entonces yo tengo que hacer una propaganda, 2 propagandas. Sí, una la del libro hoy. El libro que, ¿vos tenés a 7 qué hora es? horas, a las 7 de la tarde, en la calle Falucho 530, del Sindicato de Telefónicos. Muy bien, muchas gracias. No, estoy metido. La segunda propaganda Sí. es que ahí va a haber una mesa de afiliaciones. Los que están de acuerdo, perdón, que utilice el espacio para... Los que están de acuerdo con lo que nosotros planteamos, una primera cosa que yo les planteo es, bueno, haz tu parte, mínima, afiliate, adherí, porque si no puedes poner ni una firma, después de llorar a la iglesia. Digamos, es gratis, no hay ninguna cosa rara. Si bancás, poné la trucha, porque para quejarnos estamos todos, ¿no? Bueno, eso, con mucho amor lo digo, no quiero ser prepotente, a veces no me sale, pero lo digo con mucho amor. Gracias a vos. Gracias por venir, en serio, No. a vos y a todo tu equipo. Juan Grabois, dirigente, además precandidato a diputado nacional para las elecciones este año, el presidente del Frente Patria Grande, charlando con nosotros, invitándolas también hoy a la presentación de su libro, Argentina Humana. 7 de la tarde, Falucho 530, en lo que es el Sindicato de Telefónicos. Nos vamos nosotros, así cerramos. A las 9 viene Lautaro con más noticias. Nos reencontramos mañana. Que les vaya muy bien. Chau, chau.